Como parte de la unidad de la poesía, he decidido grabarles este corto tutorial sobre cómo calcular la métrica y encontrar la rima en los poemas. Recordemos que la métrica en un poema no es más que la cantidad de sílabas que pueden contarse por cada verso. Y la rima, pues hay de dos tipos, la rima sonante y la rima consonante. La rima consonante es cuando riman, o sea, son idénticos los últimos sonidos vocálicos y consonánticos de la última palabra del verso, y la asonante es cuando riman solamente los sonidos vocálicos. Entonces, habíamos visto también que existían dos figuras que eran importantes a la hora de analizar los poemas: la sinalefa y la ley de los acentos. La sinalefa establecía que cuando en un verso una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, en I con sonido de vocal o en H muda, se producirá una unión y se formará una sola sílaba métrica. Esto lo vamos a ver en detalle con el poema, pero de manera general esa es la definición. Y la ley de los acentos establece que cuando una palabra es aguda y está al final de un verso, a ese verso se le deberá sumar una sílaba. Si es grave quedará igual, y si es esdrújula se le tendrá que restar uno. Ustedes se pueden estar preguntando por qué sucede esto, o sea, de dónde vienen estas reglas, si queremos decir un poco arbitrarias de los poemas. Y realmente no es arbitrario, es que como la poesía nació de una manera oral y no se escribía, cuando uno tiene al final de un verso una palabra aguda como camión, canción, si ustedes se fijan al oído suena como si fueran dos sílabas. Y entonces, como en ese tiempo los poetas no escribían y lo hacían todo al oído, entonces ellos crearon la regla de que si suena así fuerte se le añade una sílaba más. Si suena como una palabra grave, como llano, pues queda igual, porque realmente al oído no se oye un sonido fuerte. Y si suena esdrújulo, como se siente que se pierde el acento a través de la palabra, entonces se le resta una. Esa es la razón. Entonces, veamos aquí este poema A una nariz y vamos a ver cómo yo encuentro todas las sílabas métricas en el poema. Como siempre, lo primero es leerlo y comprenderlo y después analizarlo. Vamos a leerlo entonces. A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espado muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Es obvio que quien escribió este poema se estaba burlando de alguien. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Entonces ahora procedamos a sacar la sílaba. Vean cómo yo aplico la sinalefa. Hombre a un, miren qué importante es la sinalefa, porque aquí uno, hombre con la A y con la U, todo eso, que para un escritor que no fuera poeta serían 3 sílabas, para nosotros va a ser una. Entonces, nariz, pegado. Entonces ahora lo contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué es la otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta? Cuando los versos tengan 8 sílabas o más, se considerarán de arte mayor, y si tienen menos de 8 sílabas, de arte menor. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando encontramos la rima, por ejemplo en este caso, pegado, que rima con barbado, la primera palabra del alfabeto será la que me indique con qué otra palabra rima el verso. Es decir, pegado rima con barbado. Como tiene 11, tiene que ser, la métrica tiene que ser A, porque es la primera palabra del alfabeto. Y entonces en barbado, si me da más de 8, también será A, pero si me da menos, será A siempre, pero A minúscula. ¿Qué es lo que se tienen que llevar en esto? Sencillamente que a la hora de indicar qué palabras riman en los versos, yo utilizaré las letras del alfabeto según el orden en que vayan apareciendo para indicarlo. Entonces, aquí ya yo sé
que pegado rima con barbado, ya sé que el tipo de rima es A porque es la primera rima que se presenta en el poema. Y pegado como rima con barbado, también barbado será A. Todavía no sé si será mayúscula o minúscula. Yo lo deduzco por el largo, pero todavía no lo sé. Vayamos al siguiente verso. 1, 2, 3, sin alefa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si ustedes se fijan, como la palabra es grave, ni se le suma ni se le resta. Entonces, 11 quiere decir que aquí estaría la segunda rima que aparece en el poema, que es rima tipo B, y superlativa rima con escriba porque tienen el mismo final. Entonces, esta también será rima B. Intuyo que será rima B mayúscula porque seguro igual tiene más de 11. Pero veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si ustedes se fijan aquí, como la I tiene sonido de vocal y la siguiente palabra inicia con vocal, se producirá una sinalefa. Es importante que tengan cuidado en algo. Esto ocurrirá siempre y cuando la I tenga sonido de vocal. Pero si la I no tiene sonido vocal y por ejemplo yema, y me comí una yema, lo voy a poner aquí, y me comí una yema. Es muy importante que ustedes vean que aquí la I no tiene sonido de vocal, por tanto aquí no se va a formar sinalefa. Y una y yema, todas serán sílabas diferentes, a diferencia de lo que está ocurriendo dentro del poema en I escriba. Vean, está la I, hay una E, igual aquí podríamos decir, pero ahí también hay una I, profesora, sí, pero esa I no tiene sonido de vocal, sino que tiene sonido de Y ahí no se va a formar sinalefa. Entonces, siguiendo con el análisis, contamos las métricas, las sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿ven? Fue una rima perfecta. Entonces, ahora vemos que superlativo rima con escriba y el tipo de rima es B mayúscula. Vamos al siguiente verso. 1, 2, se produce sinalefa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Ahora vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Vean aquí cómo una termina en vocal y al quitar inicia en vocal, aquí se forma una sola sílaba métrica. Entonces sería 1, 2, 3, 4, todo esto. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ven? Vamos al otro. 1, 2, 3 por sinalefa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11, aplicando siempre sinalefa. Vamos a ver el otro. 1, 2. Era con Ovidio, porque como era termina en vocal y Ovidio comienza en vocal, se considera una sola sílaba métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que ya determiné que todos son versos de arte mayor porque tienen más de 8 sílabas, entonces yo voy a buscar quién rima con quién. Entonces, si ustedes se fijan, pegado, barbado, rima con encarado, entonces este también es rima A. Y con erizado, este también es rima A. Y luego tengo superlativa y escriba, que aunque vean qué interesante, ustedes me podrían decir, profesora, pero ahí hay una V en superlativa y en escriba hay una V larga. Entonces esa rima no puede ser consonante. Sí es consonante porque la poesía se analiza al oído. Entonces, como la B y la V tienen el mismo sonido al oído, sí se considera que coinciden los consonánticos y los vocálicos. Y entonces aquí será tipo B y aquí en boca arriba también será rima tipo B y en pensativa también será rima tipo B. Veamos el otro. 1, 2, sinalefa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contemos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Perdón, 11.
Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta la E porque hay una sin alefo. Y ahora contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Notamos. Vamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora voy a encontrar qué tipo de rima hay. La siguiente rima que está apareciendo en el verso es galera con era, o sea, terminación era. ¿Es la misma de pegado y superlativa? No. Por ende debo usar la siguiente letra del alfabeto, que es la letra C. Y la tengo que poner en mayúscula, porque si ustedes ponen que la C es minúscula, estaría incorrecto, porque lo que estarían diciendo es que son versos de arte menor y no es así. Entonces, vemos que galera rima con era, rima tipo C los dos, y ahora veamos Egipto, que no rima con ninguno de los dos, pero seguramente será porque Egipto rimará con otro verso del estrofa. Entonces vamos a ver si eso es cierto. 1, 2, 3 por la sin alefa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Después, muchísimo nariz, nariz tan fiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vean cómo da 11 también. Y luego, que en 1, 2, 3, 4, de A, sin alefo, nas, fuera, delito. 1, vean cómo yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora vamos a ver. Egipto, veamos si hay alguna palabra que rime. Infinito rima con delito. Y sí, Egipto rimaría aquí con delito y con infinito. Entonces, esta rima será rima de infinito y delito. Y está rimando, si se fijan, los sonidos vocálicos. Y luego tengo fiera, que estaría rimando con era, por tanto esta será rima tipo C. Y entonces básicamente así habrán indicado ya tanto la métrica como la rima y habrán aplicado la ley de los acentos, que en este caso particular no tuvo ninguna incidencia porque todas las palabras que finalizaban en todos los versos eran graves. Si tienen alguna duda, envíenme sus comentarios y se los contestaré al inmediato. Regálenme un like también.